Michael Barry abre nuevos cortos, lo cual muy bueno no es, porque Michael Barry ya saben que tiene un historial, lo tienen ahí, ahora lo repasaremos, bastante peligroso, ¿no? Es el que apostó contra la burbuja subprime y esto le hizo famoso. Sus nuevas posiciones cortas, pues la mayoría lo que está en burbuja. Quita Nvidia, que en burbuja no está, pero está alto. Micron, Nvidia, Applied Materials, el ETF de semiconductores. Miren, lo de Michael Barry es un signo de la realidad. Que vaya a acertar, seguro que lo va a hacer. Lo que no sé es si ha entrado a tiempo o si ha entrado demasiado pronto. Pero no deja de ser un signo de la realidad. Por eso creo que sería bueno que viéramos por qué ha abierto esos cortos y que reflexionáramos un poco sobre la situación. Este va a ser el título del vídeo de hoy, los cortos de Michael Barry. Quédense porque tengo preparado un montón más de material interesante donde vamos a intentar dar muchos datos para que se pueda hacer un buen análisis de cómo están las cosas. Seguro que les gusta este vídeo. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y este es mi tradicional vídeo de los sábados con las 4 claves de la semana. Clave técnica, clave fundamental, la más larga que es la clave de fontanería de mercado, la clave de lo que se cuece entre las alcantarillas, clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 4 de julio, día festivo en Estados Unidos, a las 10:18 de la mañana, hora de Zúrich, 4:18 de la madrugada, hora de Nueva York. Bienvenidos, espero que estén pasando una buena semana. Yo por aquí, pues la verdad es que encantado por habernos quitado la ola de calor. Ya desde el lunes ya hemos estado tranquilos y tenemos una temperatura ahora mismo mientras grabo el vídeo, recuerdo que son las 10:19, en este momento de 18 grados. Pues lo normal, ya es lo normal. Pues aquí lo normal en verano, en pleno verano, pues es entre 21 25 grados en las máximas y las mínimas pues entre 11 15 grados o una cosa así, que se puede vivir en la gloria. Te abre la ventana y el aire acondicionado municipal, ¿no? Muy raras veces sobrepasa aquí la temperatura los 23 24 grados. De hecho, en la ola de calor esta gigantesca que tuvimos estos días, que ha sido horroroso, se ha batido récords históricos aquí en Suiza, lo máximo que llegó fue 29. Y aquí es para morirse, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que el cuerpo descansa, ya se está pudiendo dormir por las noches y se puede estar funcionando. Yo creo que muchos de ustedes estarán de vacaciones y les agradezco que hagan el esfuerzo de escuchar el vídeo para ponerse al día en el mercado. Por mi parte, pues hinchándome a ver partidos del Mundial, todos los que puedo. Ya en esta fase todos son interesantes, ¿no? Me ha gustado mucho la anécdota esa de cuando llegan Australia y Egipto a los penaltis. Australia cambia al portero y los de Egipto, según se ven las cámaras, empiezan a ver cómo Mbappé le marcó un gol en un Real Madrid Levante a ese portero que acababan de sacar para ver cómo le tenían que tirar los penaltis. Al final, me parece que la estrategia les fue bien. El portero no paró ningún penalti. Muy interesantes todos los partidos en esta fase. Y también, pues cómo no, con mis series y mis pelis. En películas me vi El Contable 2, que no la había visto. Está muy bien hecha. Se nota las películas americanas bien hechas, de que se quiten las demás. Típica película de acción americana, muy bien hecha, con buenos protagonistas, muy entretenida. Y luego, ayer por la noche, empecé a ver el primer capítulo de una serie que me está gustando mucho en español. Es una serie chilena, país que tengo el gusto de conocer bastante bien. Envío un saludo a los seguidores chilenos. He estado alguna que otra vez por allí y un país que me ha gustado mucho. También envío saludos a sus vecinos peruanos,
argentinos, en fin, todos los que están por ahí cerca, conozco la zona. Bueno, pues una serie basada en la obra de la muy conocida obra de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que es una obra de intimista por un lado, pero de información histórica de la época en Chile. Es deliciosa, es una serie literalmente deliciosa, muy bonita y que merece la pena ver. Top. Sobre todo para gente como nosotros de habla hispana. Muy buena. La serie está muy bien hecha y la historia, claro, es que la historia de Isabel Allende es absolutamente magnífica. Muy recomendada. En el tema de libros que me pregunta mucha gente, el libro 2 pues ahí estamos. Estamos con el maquetador, estamos viendo, estamos terminando la revisión de estilo, que lo hacen otras personas ya. Yo el manuscrito lo di hace tiempo, pero estamos, ahora que hay otras personas que tienen que trabajar y los libros lleva su tiempo. Esto no es como el mundo actual, que todo va a tanta velocidad. Lo que sí que ya se ha subido es el primer libro a Amazon, el antiguo, tal cual estaba cuando le quité ya los derechos a la editorial anterior de Infausto Recuerdo. Qué mal me lo ha hecho pasar. Bueno, pues está tal cual, pero remaquetado y con otras tapas y eso, pero ya está a la venta en Amazon. Mm, Estoy comprobando que salgan los primeros ejemplares bien, porque no habíamos usado nunca este nuevo método que tiene Amazon, que publican ellos solo los libros. Si lo tienen que comprar, yo les aconsejaría que se esperen al miércoles o el jueves, porque estamos viendo, a ver, nos hemos pedido varias copias para ver si las impresiones quedan bien y todo, porque este método no lo conocemos muy bien. Si hubiera algún fallo lo corregimos enseguida. Yo creo que ya para miércoles, jueves, si hay algún fallo, que no tiene por qué haberlo, el manuscrito que salía en PDF salía, o sea, perdón, el libro definitivo que Amazon te pone cuando lo publicas en PDF parecía todo bien, pero bueno, por si acaso. Así que ya está entonces el primer libro en Amazon, ya se va a quedar ahí siempre. Insisto, es el antiguo tal cual estaba, no se ha hecho una nueva edición de actualización, está tal cual estaba hasta que se tuvo que quitar de la venta porque ya no le había dado los derechos a la antigua editorial. No nos dieron los textos y con nuestros textos, perdón, la maquetación, más que el texto, la maquetación, y hubo que maquetarlo todo otra vez y ha costado varios meses. Bueno, pues en Amazon. Y antes de empezar, como no, pues mostrarles al patrocinador de este vídeo, patrocinador de largo plazo que confía en nuestro canal y se lo agradecemos mucho, que es Trade Republic. Trade Republic es una entidad bancaria que, como podemos ver aquí, recuerden los disclaimers, los tienen puestos también en los marcos. Tiene más de 10 millones de clientes en 18 países europeos. Más de 150.000 millones de euros en activos de sus clientes. Esto es importante para podernos hacer una idea del tamaño de la entidad. Más de 150.000 millones de euros en activos de clientes. Y además con un servicio de chat en directo o por llamada para poder resolver todas las dudas o problemas que puedan surgir. Trade Republic además tiene un 3,04% TAE sobre los saldos de efectivo en la cuenta ilimitados para nuevos clientes. 3,04% TAE sobre los saldos ilimitados en la cuenta para nuevos clientes, lo cual creo que es muy competitivo. Además, 1% de safeback en tus gastos con tarjeta en el plan de inversión que pueda tener cada uno. O, como dice aquí, pues haz round up de tus pagos con tarjeta. Sin tarifa mensual de suscripción de tarjeta, retiradas de fondos en cajeros gratis e ilimitadas en todo el mundo desde 100 euros.
y además con un abanico de productos realmente espectacular que permiten pues poder invertir prácticamente en cualquier activo de todos los que hay, tanto en renta fija como en ETFs, como en fondos, como en valores normales, como en un montón de cosas. Pero fíjense en esto, 3,04% TAE ilimitado para nuevos clientes. De esta manera se evita pues lo que pasa en Estados Unidos desde los años 90 hasta hoy. Cualquiera que hubiera dejado su dinero muerto sin ninguna rentabilidad, pues habría visto como $1 se habría convertido en 47 centavos. Como vemos, el obtener rentabilidad por los ahorros es absolutamente fundamental, porque si no, el poder adquisitivo se evapora. Trade Republic, pueden descargar la app, abrirse cuenta o trastear, etcétera. En la descripción del vídeo, encima de todo, tienen puesto el enlace directo a través del cual pueden verlo. traderepublic.com. Volvamos al mercado, volvamos a donde estábamos antes de toda esta pequeña sección. Ya veo que mucha gente se la salta y pues no, cada uno puede hacer lo que considere oportuno. La verdad es que son cosas mías y no tienen por qué aguantar mis rollos. Pero también es una sección que mucha gente me la pide, no quiere que la quite. Así que bueno, pues cada uno puede saltársela si quiere. Ya me perdonarán, pero me gusta compartir con ustedes las cosas. ¿Quién es Michael Barry? Porque alguno de los amables seguidores pues puede que no lo conozca. Pues Michael Barry nació en 1971 en San José, California. Es médico, mucha gente no lo sabe eso. Es neurólogo, para ser exacto. Y dejó la medicina por los mercados. En el año 2000 fundó su propio hedge fund, que se llamaba Fundación Capital. Un hedge fund que era una especie de inversor value, seguidor confeso de Benjamin Graham. En el año 2005-2008 detectó la burbuja subprime, y esto es lo que le hizo famoso, película y libro por en medio además, detectó la burbuja subprime y apostó contra las hipotecas basura con los CDS famosos. Ganó cientos de millones de dólares, pero sufrió mucho. Y esto es lo que les quiero hacer reflexionar, porque detectó la burbuja y la burbuja siguió un tiempo más y esto le puso casi contra las cuerdas. Quien haya visto la película o leído el libro, pues lo habrá visto, ¿no? Hoy en día, pues sigue dirigiendo hedge fund, ahora está en Ession Asset Management. Su historia inspiró el libro y la película The Big Short, El Gran Corto. Yo tengo el libro y tengo la película comprada, que la tengo ahí porque me gusta verla. Cuando ya no me acuerdo la vuelvo a ver. Esta película la interpreta él, Christian Bale. Bueno, pues ahora mismo ha decidido ponerse corto en Micron, Nvidia y Applied Materials y en el ETF de semiconductores. ¿Por qué? Pues bueno, pues por ejemplo él cuenta el tema de Micron, dice que Micron ha subido un 248 en lo que va de año, que ya va bien, que el retorno mediano sobre el capital invertido ROIC en toda su historia ha sido el 4%. Desde 1984, atención, desde 1984 este valor no había estado tan alejado de su media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver el gráfico. Fíjense dónde está la media de 200 y la separación que ha llegado a tener, el 183,71% de lejos de la media de 200. Bueno, estarán ustedes de acuerdo en que esto es un disparate colosal, ¿no? Y Micron tiene una sobrevaloración ahora mismo absolutamente desmedida. Micron y un montón de sectores más, no todo el mercado ni muchísimo menos, pero sí un montón de sectores más. El 50% del tiempo el flujo de caja libre ha sido negativo y fíjense esto, dice que él ha detectado que en sus 42 años de historia Micron ha sufrido ya 34 caídas de más del 30%. Y que se ha dado cuenta de que uno de cada 3 trimestres ha sido un destructor de capital, según Michael Barry. Él lo que defiende, lo ven aquí, es que Micron no controla su propio ciclo. Samsung y SK Hynix, que también están desmadrados en burbuja total y absoluta, sí que lo controlan. Y cuando ambos
tengan en cuenta que Micron está en el sector de memorias, como Samsung y SK Hynix. Pero Micron no controla. Cuando SK Hynix y Samsung, que son los líderes, amplían la oferta de memoria, los márgenes de Micron colapsan. Y eso ocurrió 34 veces en 42 años. Además, todo el sector entero está dando señales de exceso. Dice que un 65% está el índice de semiconductores. Aquí ya pasa a semiconductores. El índice de semiconductores de Filadelfia está un 65% por encima de su media móvil de 200 sesiones. Y solo esto se ha visto una vez antes. Solo una vez. Nada más. Antes de la burbuja.com. Antes del colapso de la burbuja.com. ¿Cuánto espera de corrección? Pues dice que espera una corrección del 30% a las acciones de chips de inteligencia artificial. Su tesis, la valoración preocupa, pero el ciclo de memoria preocupa más. Y además añade otro argumento más, ¿no? Todo esto está sacado de... no saca ningún paper, de declaraciones públicas atribuidas a Michael Burry. Pues dice, y el sentimiento minorista sobre Micron está claramente alcista, y ese es el escenario que él busca, ¿no? Máximo optimismo del pequeño inversor en el punto de máxima extensión técnica de la historia del valor. Dice que hay un incremento del 260% del volumen de mensajes en redes sobre Micron en 90 días. Estos son los argumentos que da Michael Burry de Big Short. Se forró con la burbuja del 2008. Y esto quiere decir que cuando este tipo de personas que se suelen oler las burbujas empiezan a ponerse ya contra la burbuja, nosotros tenemos que salir corriendo. No. Para nada. Para nada. A ver, si algo sale en la película de Big Short que impacta mucho es lo que sufre Michael Burry porque teniendo razón, y ahora la vuelve a tener, bajo mi modesta opinión, bajo mi modestísimo punto de vista, ahora la vuelve a tener razón. Vuelve a tener razón. Él sufrió mucho porque se colocó contra la burbuja antes de tiempo. Y las burbujas tienen la característica de que su última fase de extensión puede ser muy larga y te puede tumbar como no tengas riñón para aguantar en contra. Y Michael Burry lo sabe, de hecho lo vivió. Estuvieron a punto de sus propios accionistas o queramos llamar, dejarlo tirado como una colilla. Ahora le puede volver a pasar otra vez. No se sabe. Entonces, tener razón tiene, y esta es la primera lección que nos tenemos que quedar. Estamos en una burbuja. En determinados sectores que se han vuelto sistémicos para el mercado. Pero esto no garantiza que la burbuja no vaya a continuar un tiempo más, que podría ser incluso un año o dos más. No lo sabemos. Porque esas lecciones nos las ha dejado muy, muy claritas la historia. Entonces, que esto es una burbuja, que los que suelen tener narices de ponerse contra la burbuja ya se están poniendo, aquí tenemos un ejemplo, totalmente cierto, esto es así, y negar la mayor es que es absurdo. Pero él tiene riñón para aguantar y a lo mejor nosotros no, por lo tanto, más bien lo que hay que hacer es lo contrario, aprovechar mientras dure la burbuja, ¿no les parece? La burbuja se ve también muy clarita aquí en este gráfico. Este gráfico es volatilidad del Nasdaq 100, que es el VXN, contra el VIX normal y corriente, que es del S&P 500. Están calculados los dos en volatilidad implícita a 30 días. ¿Vale? Nasdaq contra el VIX del S&P 500. Como ven, esto muy normal no es. El ratio normal sería 1, que está por aquí, pero normalmente el Nasdaq tiene más volatilidad que el S&P 500, eso es normal, y se suele mover por encima. Pero una cosa es moverse por encima de 1, que es lo normal, se ha movido entre 1,10 y 1,40, y otra cosa es ver lo de ahora, que es una barbaridad. El pico actual está en la zona 1,75, que es el nivel más alto de toda la serie. Es decir, nunca había estado
la volatilidad del Nasdaq mm, por encima, al menos en lo que nos sale aquí en este gráfico de Zero Hedge, que es hasta el 2015. Tendría que mirar antes en la burbuja del 2000 si hubo algún episodio, ¿no? De hecho, estoy repasando datos porque me he preparado aquí algo de documentación y aunque no tengo gráfico para mostrarles, efectivamente, en el crash del COVID de marzo del 2020, por ejemplo, eh, como el miedo estaba fuera de la tecnología, el pánico fue generalizado y el VIX pues iba a la vez que el VXN. Entonces el ratio se comprimió. Quedó por debajo de 1. ¿No? Nos estaba diciendo de alguna manera el mercado que esperaba más sustos en el mercado amplio que en las tecnologías. Pero ahora en este pico, que es el pico más alto desde como mínimo el 2016, para ser exacto es el más alto desde julio del 2017. Estoy viendo en otra serie que tengo yo aquí, ya digo que no tengo gráfico para mostrar. Lo que se está descontando entonces es un 68% más de turbulencia esperada en el Nasdaq 100 que en el SP 500 para los próximos 30 días. ¿Qué significa esto? Pues significa que el VIX está dando una impresión engañosa de calma relativa, porque la verdad es que está bastante bajo, lo tienen aquí. Aquí a cierre del jueves, recuerden que ayer fue festivo, estaba a 15,59, está dando una sensación de calma relativa no real, pero también nos dice que el problema está en el sector tecnológico y que todavía no se ha extendido al mercado amplio, eso es evidente, eso lo vamos a ver a continuación. Es decir, quien mire solo el VIX pues puede pensar que no pasa nada, pero quien mire este ratio se da cuenta de que el miedo existe, pero es un miedo que está, ¿cómo lo diríamos?, encapsulado, ¿no? Que está encapsulado en la inteligencia artificial, memoria y semiconductores. Así de claro. Si sigue así, se va a meter en máximos de 20 años. Entonces, el mercado es bastante consciente del tema, pero cree que no va a haber contagio. ¿De acuerdo? Estoy mirando la serie hacia atrás y en el año 2000 el ratio se fue a 3. O sea que esto aún puede empeorar más. Aquí tenemos una buena medida. Si vamos comparando, lo iremos haciendo. La volatilidad del Nasdaq contra el VIX, ahí tenemos el tope. Más o menos en el 2000, que es el máximo que veo en la serie, que ya digo, aquí no lo veo, lo tengo en datos manuales. En cierre mensual, a lo máximo que llegó es a 2,40 este ratio, pero a lo largo del mes llegó a tocar 3. Entonces, por comparación con la burbuja del 2000, si vemos que esta comparativa entre la volatilidad del Nasdaq y la volatilidad del SP 500 se nos mueve, digamos que por encima de 2 o 2 y pico, cuidado. Por encima de 2,40 alarma roja. Esto ya no sería demasiado peligroso. Estamos en una burbuja, que es lo que estamos reflexionando, y tenemos que aprender a manejarla. Esto es así, el mercado a veces está en fases de riesgo, pero que hay que saber manejarlas, porque si podemos aprovechar más. Bien, tenemos claro que hay una burbuja y que hay que seguir aguantando, pero imaginemos que empezamos a tener signos de que la burbuja se deteriora. Y para esto he preparado este gráfico que me ha costado un porrón con la ayuda de Cloud en su modelo, el Fable 5, que ya lo han activado otra vez. Muy importante eso, ¿eh? Parece que Estados Unidos se ha dado cuenta que si pone límites a sus modelos frontera, los chinos le van a comer por los pies en poco tiempo, como hemos razonado en vídeos anteriores. Entonces, menos mal. Entonces, el Fable 5 es muy inteligente y me ha conseguido construir esto, porque lo que he hecho es comparar el SP 500 de igual ponderación con el SP 500 normal. Lo que pasa es que la mayoría de todos estos índices de igual ponderación, ETFs y demás, empiezan en el 2003. Pero bueno, ha conseguido
obtener datos hacia atrás con simulaciones y demás. Y esto es totalmente válido. Bien, entonces estamos en una burbuja, pero en una burbuja con unas características muy peculiares, porque es una burbuja centrada en unos sectores, no una burbuja generalizada, como podía ser previo a la crisis financiera del 2008 o antes del COVID, si es que estábamos en burbuja, que a lo mejor es un poco exagerado llamarlo así. Esta es una burbuja al estilo del 2000. Solo se puede comparar con el 2000, porque es una burbuja localizada en unos sectores, como pasó en el 2000. Bien, mientras estás en burbuja, la única estrategia que hay es seguir enganchado a los que están en burbuja. Pero a partir de que la burbuja se empieza a pinchar, hay una gran ocasión, al menos en el 2000 la hubo, y por los signos que estamos teniendo ahora, podrían ir los tiros por ahí, que es huir, por supuesto, de los sectores en burbuja, huir del SP500 y del Nasdaq, porque los que van a caer de los que están en burbuja se lo van a llevar hacia abajo, y usar, esto no es una recomendación de compra ni de venta, cuidado, es mi opinión personal, mi estrategia personal, a lo que le estoy dando vueltas a la cabeza, es totalmente ilegal dar recomendaciones. Bueno, pues trabajar con índices de igual ponderación. Porque fíjense, una vez que se pincha la burbuja, lo tienen aquí muy condensado, digamos que el año 2000 o por ahí, el SP500 empieza a caer, a la torta que se da es monumental, pero fíjense lo que hace entonces el de igual ponderación. El de igual ponderación, mientras estás en burbuja, pierdes mucho terreno. En el 98 el SP500 subía un 29, el de igual ponderación un 12, menor de la mitad. En el 99 el normal 21, el de igual ponderación el 12. Pero llega el 2000, llega el pinchazo. Y observen cómo el SP500 normal cae durante mucho tiempo, pero el SP500 de igual ponderación se pasa bastantes meses subiendo, hasta que la fuerza de arrastre de los que están cayendo se lo lleva también hacia abajo. Pero durante los primeros meses nos encontramos con una bajada del 9% de los que están en burbuja y de una subida del de igual ponderación del 9,6%. Y luego los otros siguen cayendo, el de igual ponderación se queda igual. Puede que me haya hecho la escala un poquito desplazada hacia la derecha, pero da igual. Lo importante es que comprendan la idea. Se pinchó la burbuja y durante varios meses los de igual ponderación estuvieron tocando máximos, incluso llegaron a subir. Y es muy posible que vuelva a pasar esto. Luego ya llega la fase de máxima caída y ahí se caen los dos, casi en la misma proporción. Y luego llega la fase de recuperación y claro, recupera más el de igual ponderación que el otro. Esto también es importante. Luego tenemos que empezar a pensar en posibles jugadas huyendo de SP500 y Nasdaq si estamos en Wall Street y pensando más en cosas de igual ponderación. Para luego, durante un tiempo, podemos aprovechar esta diferencia que suele haber porque se va saliendo los sectores en burbuja y se entra en todos los rezagados y luego ya hay que huir, porque ya la fase final se lo lleva todo por delante. Podría ser esta una hipótesis de trabajo que quizá fuera bastante loable. Más o menos el resumen que me ha hecho Claude es que en plena burbuja el de igual ponderación se quedó casi 25 puntos por detrás del normal, o sea, mientras esté en burbuja no tiene eso mucho sentido, pero cuando estalla la burbuja, en el periodo este largo de 2000 a 2002, el SP500 cae un 37,6% acumulado, el de igual ponderación solo baja un 10,7%. Diferencia 27 puntos. Y cuando llega el año del rebote, el 40,96 de igual ponderación frente al 28 del normal. Ahí está trabajando con precios mensuales, entonces el pico de caída no fue del 37, sino que fue del 49, ¿vale? Pero bueno, la idea nos sirve igual. Mientras empieza toda esta caída, tras haber tocado pico muy a principio del 2000,
los índices de igual ponderación siguen subiendo durante varios meses y luego ya caen al unísono. Entonces ahí hay varias oportunidades tácticas. Y es que al final, esto lo mostraba en los vídeos de ayer, pero como mucha gente solo ve este de las 4 claves de la semana, pues muchos de ustedes no lo habrán visto. Fíjense, esto sería algo parecido, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero podría ser esa comparativa entre el SP500 normal y el SP500 de igual ponderación. Desde el año 57, si sacamos lo que ganan los 10 los 10 valores más grandes del SP500 y los otros 490 en igual ponderación, desde el año 57 los top 10 dan una rentabilidad 2,4% menor anual que los ponderados, los de igual ponderación. Y eso es muchísimo. Un 2,4% anual desde entonces. Lo que pasa es que desde el año 2013, pues estamos en una fase temporal, yo dudo mucho que la historia haya terminado, en la cual los top 10 pues lo hacen bastante mejor, como ven aquí en este último tramo, que los que están ponderados por igual ponderación. Sí, me pueden decir es que los top 10 de hoy en día nunca fueron tan grandes. Es verdad. Los Metas y los Apple y todo eso, concentrar de hoy en día con esas capitalizaciones bursátiles que tienen, bueno, en proporción, nunca se había visto en la historia. Pero no, yo es que soy muy poco amigo de eso de lo de esta vez es diferente. Tarde o temprano, cuando se pinche esta burbuja, habrá que echarle un ojo a esto. Los índices de igual ponderación, pues no son tan mala idea. Y si no, miren lo que está pasando justo en este momento. Gráfico del SP500 normal, atrancado. Se ha medido un lateral desde el 1 de mayo. 2 meses ya por completo en lateral. No se ha movido desde el 7 de mayo. El ETF... No, esto no es el ETF, es el índice SP500 de igual ponderación. Desde el 7 de mayo. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Desde el 7 de mayo, desde aquí. Más 5,71%. ¿Por qué? Porque en pequeña escala, en muy pequeña escala, se está produciendo lo mismo que yo les estoy mostrando en gran escala en el año 2000. Hemos tenido en esta semana, que es una de las claves de la semana, y ahora lo analizaremos más tranquilamente, una especie de mini 2000 en los que están en burbuja. ¿Y qué ha pasado? Lo mismo que pasó en el 2000 a gran escala, que el dinero ha salido a lo bestia de los que están en burbuja, ahora lo verán, porque es muy exagerado, y se han ido a repartirse por ahí, por todos los valores rezagados, y entonces los índices de igual ponderación, miren lo que han hecho. 5,71 desde el 7 de mayo de ganancia contra 0 desde el 7 de mayo, el SP500 normal. ¿Se dan cuenta cómo todo cuadra? Creo, no sé si queda bastante clara la idea o no. Como todo cuadra. Esto es, digamos, a pequeña escala. Cuando las cosas sucedan a gran escala, pues a lo mejor, si no nos fiamos mucho, pues no sé, a mí se me ocurre, yo estoy dándole vueltas, recuerdo que no doy recomendaciones de inversión, son mis ideas expresadas en el análisis, pues quizá un spread largo del SP500 de igual ponderación, corto del SP500 normal, cuando ya las cosas se pongan feas, podría funcionar bien, porque si al final la caída de los líderes arrastra el SP500 normal, lo más normal, lo más probable, donde más posibilidades tenemos, es de que el SP500 de igual ponderación baje mucho menos. Claro, evidentemente, si hacemos eso y la burbuja continúa, nos hará daño, porque estaríamos cortos de los que más van a subir, que van a subir más haciéndonos daño porque esa es la parte mala, que lo que va a subir la parte buena, ¿no? Entonces estoy que... Yo se les doy los datos y ustedes hagan su propio análisis, sus propias composiciones del lugar. Pero esto está pasando a pequeña escala. ¿Por qué? Pues porque esta semana hemos tenido una especie de mini terremoto. Y como ven en este gráfico que lo he sacado de Goldman, lo he modificado, traducido, en fin, lo retoco todo un poco. A mí me gusta hacerlo así, pues saco los datos de este paper de Goldman del 2 de julio. Como pueden ver, el momentum, que es los valores en mayor tendencia,
Esto, para ser exacto, es la cesta Goldman GSPRHIMU, que es la cesta de High Beta Momentum. Vamos, los valores con la tendencia más fuerte largos y cortos de los valores con la tendencia peor. Bueno, pues en dos sesiones se ha perdido un 18% con esta cesta. Lo tienen aquí a la derecha. Menos 18% en solo 2 días. Es decir, ha habido una limpieza general de valores en burbuja. No suficiente, claro, evidentemente. Pero ha habido una limpieza de valores en burbuja. ¿Y a dónde ha ido el dinero? Recuerden lo que ha pasado con el SP500 igual ponderación. ¿Qué es lo que pasa cuando se pichan las burbujas? Tomen nota, por si acaso. Bueno, la caída desde el pico, no a precios de cierre, menos 24,2%, la peor desde el primer trimestre del 2023. El episodio actual dura ya 10 días de corrección frente a 24 de media. Y la cesta aún sube el 27% en el año, por lo tanto queda mucho que devolver. El peor drawdown histórico de este factor, de esta cesta, ha sido del menos 50%. Espero que hayan quedado claras estas ideas operativas que les he intentado transmitir, o posibles ideas. En el corto plazo, cuando se producen caídas tan bestiales como las que hemos visto ahora, pues a una semana se suele subir el 4,4%, con un 76% de las semanas en positivo. A un mes se suele subir el 3,3%, con un 67% en positivo. A 3 meses, 7,6% de subida en promedio. Esto es desde el 2019. Con un 73% en positivo. Y a partir de ahí, ya a los 6 meses se disuelve un poco el tema. Entonces, Goldman avisa en el paper que esto de comprar con las caídas pues ha funcionado muy bien tras el COVID. Pero el propio informe avisa, si hay cambio de régimen no hay red protectora y lo de comprar en las caídas nos lo vamos a comer a una velocidad pasmosa. A tener en cuenta. Esto no tiene por qué ser así. Estamos acostumbrándonos y con Corea por en medio, que sube y baja el 8 o el 10% cada día, a caídas de un 5, de un 10, de aquí no pasa nada, hasta que pase, evidentemente. Y Goldman dice que lo que le preocupa es que esto... Dice que el verdadero problema es que todos están en el mismo barco. En este gráfico muestran la exposición neta al momentum, es decir, a todos estos valores en burbuja, en el Prime Book de Goldman. Vamos, su libro de órdenes de los mejores clientes, grandes hedge funds, grandes instituciones. Esto está en tanto por ciento del patrimonio de los fondos. Entonces, como pueden ver, este sector de valores en burbuja está completamente abarrotado. Desde el año 2021 es el momento donde más abarrotado está esto. Nivel récord de la serie. El factor sigue extremadamente abarrotado pese a lo que ha caído en estos días. 57% de los fondos que están en el Prime Book de Goldman, es decir, de la élite de los clientes de Goldman, tienen el dinero metido en estos valores en burbuja. Por lo tanto, Goldman advierte que hay mucho que corregir si el régimen cambiara, que ellos no lo saben. Solo advierte que si el régimen cambia, cuidado. Que es que la volatilidad de este factor, de esta cesta, de largos en los de mayor momentum y cortos en los de peor momentum, fíjense por dónde anda. 80,16 de volatilidad a 30 días. Bien, es cierto que este es un sector, una cesta muy volátil. 2021-22 también alcanzó lecturas altas, pero no tan altas. El 25 con las caídas que hubo. No sé. Ya llevamos en 2026 5 episodios en los que ha habido desplomes de 2 días, de más del 10% en esta cesta de momentum combinada, y que luego ha vuelto a subir. Aunque esta vez ha sido más duro, esta vez ha sido el golpe más duro. Pero ya fíjense todos los episodios que llevamos, menos 11, menos 11, menos 10, menos 10, menos 17. La gente se está acostumbrando y cree que aquí se puede comprar cualquier cosa que caiga. Tengan ustedes en cuenta
que cualquier persona que haya entrado en mercado después del 22 no ha visto en su vida una tendencia bajista. Y cualquiera que haya entrado después del 2008, que es una mayoría del mercado, los veteranos hemos visto muchas peores, pero la mayoría no, cualquiera que haya entrado después del 2008 no ha visto un mercado yéndose al garete de verdad. Los que entraron que estaban en el mercado en el COVID sí vieron un mercado yéndose al garete, pero de forma muy rápida que se solucionó, pero una crisis duradera, dañina, que dura muchos meses, desde 2008 no se vio. Entonces, hay poca sensibilidad en esta generación actual que está en mercado a este tipo de cosas, que no es culpa de ella, pero el ser humano es como es. Si no lo ha vivido en sus carnes, todas esas caídas están en los gráficos y se tienden mentalmente a minimizar. Y luego cuando las vives psicológicamente, pues lo pasas mucho peor. Otra de las claves de la semana pues ha sido que hemos tenido el collar de JP Morgan. Esto ya saben que los expertos en el mercado consideran que es algo de mucha importancia. Esta figura es una figura en opciones con la que JP Morgan intenta cubrir una parte importante, pero no mayoritaria, de las posiciones que tiene en renta variable. Cubre una parte en un fondo que tiene que está diseñado para eso. Pero claro, el mercado le da mucha importancia porque se fija mucho en las patas, las dos patas en las que se ha fijado muchos en estas. El collar lo han formado así en esta ocasión. Esto es válido hasta el 30 de septiembre. Corto de call en 7.890, es decir, están cortos de call a ese nivel. Renuncian a la rentabilidad por encima de ese nivel. Esto es muy importante. El mercado valora que JP Morgan no cree, no estima que hasta el 30 de septiembre el mercado vaya a irse muy lejos de 1890. En general, el consenso de mercado cree que ni siquiera a finales de año el mercado se va a ir muy lejos de este nivel. Eso a lo mejor por ley de sentimiento contrario es hasta bueno. Aquí lo tienen para ser más exactos, entre otras previsiones y cosas. Es una encuesta de Goldman entre 660 institucionales y el 51% piensan que el SP500 terminará el año entre 7.500 y 8.000. Y JP Morgan ya ven que en este trimestre pues piensa lo mismo. El mercado es muy escéptico por encima de los 8.000 hasta finales de año. Por ley de sentimiento contrario es bueno, pero claro, también el mercado es muy escéptico de que baje el mercado a más de 7.500, bastante escéptico, o que baje de 7.000, lo cual por ley de sentimiento contrario por debajo, pues tampoco es bueno. Esto es según como lo queramos mirar. Bueno, pues entonces, por un lado, por arriba, te puedes sacar la conclusión de que solo le dan un 5% de margen de subida en el trimestre. Y por otro lado, por lo que decíamos, JP Morgan están largos de put en 7.090. Este es el nivel a partir del cual, por lo tanto, JP Morgan cree que podría ya montarse la marimorena. Y por último, la última pata, que está muy lejana, pues es corto de puts en 5.990 para hacer un spread con estos put largos. En cualquier caso, ya saben que estos niveles de JP Morgan son usados como soportes y resistencias por todos los grandes operadores. Por debajo estamos bastante lejos, pero por aquí no tanto. 7.890 puede ser un gran nivel de resistencia por arriba y aunque estamos muy lejos, 7.090 por debajo. Tomen nota porque esto es muy importante y el gran operador tiene estos niveles siempre apuntados. Cambiando de mercado, ojo a la estacionalidad del oro. Esto lo ha calculado Sentiment Trader, una web muy buena para este tipo de cosas. El oro, como pueden ver, tiene una estacionalidad muy positiva a partir del lunes. La más positiva del año con mucha diferencia. Tendrá alguna influencia. De momento, el oro está aguantando en el soporte psicológico de los 4.000. Ahí lo tenemos, está resistiendo muy bien, ha estado toda la semana intentando perderlo el 4.000, pero ha aguantado y además le está reforzando el hecho de que la banda de Mogulev inferior está ahí. Yo ya saben que defiendo mucho este indicador de las bandas de Mogulev, que a mí me parece un magnífico indicador. Y es que a las pruebas me remito. Estas bandas se forman el 23 de marzo.
lleva varios días ahí y el 17 de abril las bandas rechazan completamente el mercado por arriba, que hacía muchos días que estaban ahí. Y ahora, casi 2 meses o 3 después, actúan de soporte magníficamente. Son muy buenas, sobre todo cuando llevan mucho tiempo constituidas, como es el caso. Por lo tanto, la pérdida del 4000 sería muy mala desde el punto de vista técnico. Otro tema absolutamente clave en la semana y al que no se le está prestando la debida atención está plasmado en este gráfico de Bloomberg. Como saben, vengo advirtiendo ya desde hace mucho tiempo que las grandes empresas mundiales se están cansando de lo caro que es el token en los grandes modelos americanos, como puede ser OpenAI, ChatGPT o Claude con sus diferentes modelos, ¿no? Están cansados porque es muchísimo dinero y los modelos chinos están ahí, son un poco menos inteligentes, pero es que son 10 veces más baratos. Entonces, como la gente se está cansando y se está yendo a otros sitios, observen lo que está pasando con el coste del token. Esto es el coste de dólar por 1 millón de tokens. Lleva una racha de bajada muy importante. Es un 20% prácticamente bajada, un poquito menos. Cuando pensábamos que esto iba a ir al revés, pero la gente ya no aguanta más, se ha vuelto muy sensible al precio del token. Ahora, por ejemplo, el Fable 5 que sale en Anthropic, estás pagando a lo mejor, yo estoy pagando la suscripción Max, que es de $100 al mes, y encima me toca pagar a partir del 7 de julio todo el uso que haga de este modelo Frontera, aparte, con créditos. O sea, sigues pagando $100 al mes, pero yo no sé si lo han pensado bien, porque entonces yo ahora me bajo al modelo más sencillo y uso el modelo Frontera pagando los créditos y llevando cuidado. Y me sale mejor que estar en los modelos Max de 100, 200. Bueno, no lo sé. El caso es que es carísimo todo. Y ojo, porque si la gente sigue con esta sensibilidad, se sigue pasando los modelos chinos, como estoy harto de repetir, ya veremos cómo aguantamos el entramado de CAPEX desmadrado que tenemos sin rentabilizarlo, con esa economía circular prestándose unos a otros, los clientes a los proveedores a los clientes y el lío que han montado, y todo un mercado que esta burbuja se asienta en que la inteligencia artificial americana siga dando mucho dinero, si no, esto no funciona. Pues ojo, porque la gente se está cansando. Microsoft fue el que rompió fuego, Microsoft no es precisamente pequeño, diciendo que los modelos chinos le salía 10 veces más barato y que no tenía por qué gastarse tanto dinero. Y hay un montón de compañías que están haciendo lo mismo en silencio. OpenSource, que es un OpenRouter, perdón, que es una plataforma que ya la he comentado varias veces, que te permite enrutarte con varios modelos y todos combinados llegan a niveles de inteligencia igual que los modelos frontera americanos, en su lista de esta semana te daba que ya no había ni un solo modelo americano en las combinaciones, que todos los modelos eran chinos. Que había por ahí algún opus de Anthropic, pero por ejemplo de ChatGPT no estaba. Ningún modelo ya. Gemini no había ningún modelo tampoco. Casi todo modelos chinos que van a toda pastilla hacia arriba. Yo no veo que el mercado se esté preocupando por esto y a mí me parece que esto a medio plazo nos debería preocupar y mucho. Antes hemos estado hablando de los ETFs y los índices de igual ponderación, ¿no? ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues, por ejemplo, en nuestro patrocinador Trade Republic. Porque Trade Republic tiene una gama de productos amplísima y si uno se pone a buscar entre sus ETFs, por ejemplo, fondos y demás, en ETFs sobre todo, que es como más me gusta a mí, pues se puede encontrar con bastante facilidad, tienen un montón de productos que se puede entrar en índices de igual ponderación, tanto en SP500 como en Nasdaq, incluso hay alguno con apalancamiento, entonces es lo bueno de tener un banco que trabaja con una gama tan amplia de productos. Se puede entonces, por lo tanto, replicar muy sencillamente estas ideas, insisto, no es ninguna idea, ninguna recomendación ni nada de todo esto,
Pero bueno, ahí están esos productos para que cada uno, bajo su propio análisis, pues lo pueda usar como quiera. Pero en Trade Republic tienen, tanto en SP500 como en Nasdaq, productos en ETF que le pueden ayudar si en algún momento pues usted decidiera tocar este tipo de ETFs, ¿no? Incluso hay también de igual ponderación en otros índices y en otros productos. TradeRepublic.com, un banco con muchas ventajas. Otra de las claves de la semana pues ha sido el dato de empleo, perdón que me he equivocado de gráfico. Este sí. Hemos tenido el dato de empleo que ha quedado en 57.000, además con revisiones de 74.000 a la baja, y el mercado ha dicho que eso significa que hay menos posibilidades de subidas de tipo. Yo no lo creo. Yo creo que la Reserva Federal es plenamente consciente de que el dato de empleo es, es horroroso, es algo muy mal calculado metodológicamente y es lo que hay. Entonces nadie se fía mucho. El resto de datos relacionados con el empleo no están dando cifras tan bajas. No creo yo que haya que confiar mucho en eso. Pero bueno, el caso es que durante la semana salió un dato de empleo mucho más bajo de lo esperado y que esto supuso que los derivados monetarios ahora den un poco menos de posibilidades de que la Reserva Federal suba tipos. Por cierto, atención a esta frase de Wars, van a quedar defraudados los que esperen, dijo algo así como van a quedar defraudados los que esperen que yo defienda una inflación por encima del 2. Claro, porque el truco está que va a intentar cambiar el índice para ponerte una que sí que está en el 2. Que no se les olvide que él llegó al puesto reclamando que se cambie el PCE por la recortada de Dallas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, de momento el hombre hace lo que puede. Trump ha dicho que no pasa nada porque él tiene un consejo hostil y han protestado todo el gobierno en pleno por el hecho de que Grispan, perdón, madre mía, Grispan, que en paz descanse. Grispan ya saben que ha fallecido en los últimos días. Que Powell esté en el consejo, porque eso no es normal. Pues hombre, Powell está en el consejo porque le han acusado injustamente y el hombre está ahí pues para defenderse, porque no hay nada peor que cuando te acusan injustamente de las cosas. Eso es horrible. ¿Eh? Y eso hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo y desde luego que no me extraña que se defienda de esa manera. Bueno, como decía, el empleo además está todo el mundo obsesionado con los 57.000, pero el empleo tiene otras cosas que a mí me preocupan bastante más. Como por ejemplo esto, que una encuesta te da 57.000 y la otra, la que se usa para el paro, te da menos 507.000. Bueno, aquí no entienda esto, pero bueno, da igual. Lo que me importa es esto. La tasa de paro bajó, pero bajó porque hubo 720.000 personas que salieron del mercado laboral. Pero miren qué edad tenían, entre 25 y 34 años. 700.000 personas entre 25 y 34 años abandonaron el mercado laboral. Esta es la edad ideal para trabajar. Estas personas está claro que salen de ahí pues porque no encuentran trabajo de ninguna manera, sino de que con esa edad tienes que estar trabajando. Esto no es bueno, ¿eh? Esto sí que no es bueno. Y esto no le preocupa a nadie, le preocupa al otro, que a mí es lo que no me preocupa nada. Ahí dejo el dato. Yo diría que no ha cambiado nada el dato de empleo y no le daría muchas más vueltas. Otra de las claves de la semana, como no, pues ha sido el tema de Irán y del estrecho de Hormuz. Ustedes ven que esté restablecido el tráfico del estrecho de Hormuz porque el petróleo actúa como si así fuera. Pues no, no está restablecido. Pasan algunos barcos, ahora mismo están pasando, pero el tráfico ni está restablecido ni lo va a estar porque Irán sigue en una actitud muy complicada, sigue diciendo que en cuanto venzan los 60 días del acuerdo actual van a volver a poner peajes y mientras ponen los peajes hay que recordar que ya han disparado 2 barcos, siguen dando problemas, siguen entorpeciéndolo todo y siguen mareando la perdiz. Un Irán que se ha quedado tan aislado a nivel mundial que nadie le compra su petróleo
y tiene el 90% del petróleo que está sacando al mar, porque están sacando petróleo a toda velocidad, por si acaso las cosas se les vuelven a complicar, no lo tiene vendido. Y aquí entramos en un tema extraordinariamente importante, que explica parte de por qué Irán no tiene casi petróleo vendido y lo tiene que dejar ahí en el mar. China. ¿Qué está pasando con China? Porque la demanda de petróleo de China se ha desplomado de una manera brutal. Y bueno, hasta ahora se decía, sí, es porque los chinos son muy buenos y están tirando de sus reservas porque no quieren comprar el petróleo tan caro, están tirando de sus reservas. La explicación no parecía mala, pero el problema es que parece que hay algo más. JP Morgan, en un paper muy reciente, se pregunta qué está pasando aquí y empieza a plantear la hipótesis de que la economía china está peor de lo que nos esperábamos y de lo que todos nos creemos, y que realmente es que China ya no consume tanto petróleo. En parte sí que es eso de las reservas, pero en parte también podría ser esto. El hecho de que China haya pedido mucho menos petróleo que antes ha ayudado a que el petróleo no subiera demasiado, pero para Irán esto puede ser letal, porque era el único cliente que tenían. Si los chinos les empiezan a comprar mucho menos, van a tener un problema muy serio. Desde luego, a nivel mundial es muy importante intentar determinar por qué China ha dejado de demandar tanto petróleo. Y ya digo, JP Morgan piensa que la explicación que todos pensábamos hasta ahora, de que es que esto es porque están tirando inventarios y tal, parece que no era esa, ¿eh? Y que aquí hay otros factores. En este gráfico de producción propia, basado en datos de Energy Intelligence, pueden ver cómo va cayendo la demanda aparente de petróleo china. Nunca se puede estar seguro. Recuerden que es un país cuyos datos nunca se sabe. Y cómo va bajando las importaciones de crudo, pero no se restablece. Y vuelvo a repetir, este ha sido el factor estabilizador del precio del crudo, la menor demanda china. Y puede ser que vaya a continuar, porque no todo era tirar de reservas. Hay quien habla del uso masivo de camiones y coches eléctricos también. Hay quien habla de que China ha estado avanzando muchísimo en energías limpias, que ha revisado sus procesos en todo el mundo del petróleo. No está muy claro, pero piensen lo que puede suceder si China sigue con esta baja demanda de petróleo. Esa es la explicación posiblemente de por qué el petróleo está tan bajo cuando la incertidumbre en Hormuz es tremenda, porque China está haciendo de estabilizador del mercado. Y si el petróleo de Hormuz se medio restableciera, si China no sube su demanda a los niveles actuales, fíjense, una diferencia de 3 millones de barriles diarios. Eso es casi todo lo que consume Japón. Entonces, ¿qué pasaría? Que si se restablece Hormuz y China permanece tan bajo, habría exceso de oferta. Y entonces el petróleo bajaría mucho más de lo normal que correspondería a la situación actual. Por lo tanto, cuidado con apostar que el petróleo va a subir porque se va a volver a liar en el estrecho de Hormuz. Yo creo que tarde o temprano se volverá a liar en el estrecho de Hormuz porque Irán es Irán. Durante 94 años el petróleo ha pasado libremente. Tras esta guerra se ha fastidiado. Estos están ahí agarrados a los peajes y problemas va a seguir habiendo. Pero es que el gran estabilizador que es China a lo mejor sigue igual, como les estoy razonando. No es fácil. He mirado 1000 papers, hay 1000 opiniones. Se habla de todo eso que les he comentado sucintamente. Pero es un factor clave para poder entender lo que está pasando con el petróleo y lo que puede pasar como los chinos sigan con este consumo tan bajo. En las claves de la semana me queda por comentar una cuestión técnica de importancia que es el Bitcoin. El Bitcoin durante la semana ha sufrido mucho en determinados momentos, aunque al final ha conseguido resistir en la zona de soportes semanales de las que hemos estado hablando los últimos días. Ahí está. La media de 200 en semanal y le dábamos como filtro
la banda de Mogalef inferior. Observen aquí también qué bien ha funcionado. Y este es un gráfico semanal. Ha tocado 2, casi 3 veces la banda de Mogalef y para arriba. Ahora está haciendo un pullback hasta la media de 200 en semanal. Seguimos igual. Si se vuelve a situar ya por encima de la media de 200 en semanal, el peligro se iría alejando. Y si se pierde la banda de Mogalef en 58.000, pues atención porque las cosas se pueden poner feas. Es un hecho evidente, según multitud de estudios, que el problema del Bitcoin, en parte o en una buena parte, está en la sustracción de dinero que está habiendo de multitud de activos para meterlos en los activos en burbuja. Así de claro. Se pone, por ejemplo, el Bitcoin comparado con la bolsa coreana, tiene una correlación tremenda. Cada vez que la bolsa coreana se inflama de euforia, el Bitcoin baja y al revés. Cuando la bolsa coreana empieza a pincharse, durante varios meses el Bitcoin sube. Es como si hubiera una cantidad de dinero especulativo X que va dando vueltas por ahí y ahora cuando hay algo que está muy en burbuja, como son esos sectores de bolsa, pues sale de otros activos y entran ahí. Luego vuelven, luego salen, ese tipo de cosas. Un factor importante también. Bien, vamos a terminar el vídeo como siempre dando un repaso al paper de Hartnett de esta semana. Y lo primero que me llama la atención es la fortísima lectura de venta que está dando su indicador Bull and Bear. Como pueden ver, ha subido, o sea, en la parte roja ha subido en 9,1, 9,5, es decir, está en señal de venta máxima. Y no le ha ido nada mal, ¿eh? Hay que recordar que lleva ya varias semanas en señal de venta y desde entonces el SP500 y Nasdaq están estancados. No los de igual ponderación, esa joyita oculta que tenemos ahí para los momentos de este tipo, ¿no? Señal de venta máxima. Hasta que esto no salga de señal de venta, realmente bastante complicado todo. Ya saben que la estructura es muy sencilla de entender. Lo mismo que en el Bitcoin. El dinero rota de unos sitios a otros para meterse en los valores en burbuja. No solo se llevan dinero del Bitcoin, se llevan también dinero de los 7 magníficos, que están actuando de cajeros automáticos del dinero que se va a estos valores en burbuja. Los 7 magníficos les va fatal, lo están haciendo peor, bastante peor que el SP500 en el año. Hay una detracción de dinero que se va ahí. Y eso impide que los índices se desatasquen, porque los 7 magníficos pesan demasiado y como hay tanta rotación de dinero a los valores en burbuja, ¿qué ha pasado? Que esas subiditas que hemos tenido en los últimos días han venido por esa corrección que hemos visto de los valores en burbuja. Ha vuelto parte del dinero a los 7 magníficos y eso ha ayudado a que SP500 y Nasdaq volvieran a subir. Pero si volvemos a lo mismo, a la burbuja y a sacar dinero de los 7 magníficos, los índices la tienen clara. Entonces su indicador de venta, un gran acierto. Bien, seguimos con el paper que esta semana lo he hecho un poco más cortito por la fiesta de ayer. El paper se titula Red, White and Boom. Vamos, rojo, blanco y boom. Aquí hace uno de sus resúmenes de cómo va el año. Valores internacionales 12%, suben más que el SP500, que sube el 9,3%, ¿eh? O sea que no lo está haciendo Wall Street mejor que los demás. Bonos de alta rentabilidad 1,8, bonos del gobierno mal, menos 1,2, el oro mal, menos 4,7, el Bitcoin peor, ya lo hemos visto, menos 30,1% es el gran perdedor del año. Bien, vamos a seguir leyendo. El siguiente párrafo, pues habla de un poco el resumen del combate, ¿no? No voy a traducir, voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. La explicación de ese párrafo sería: los ganadores son puro boom de inteligencia artificial y de economía americana. El índice semiconductores de Filadelfia subiendo un 88% en un solo trimestre, esto es una cifra de burbuja total. El Kospi coreano 64% que van de la manita. Corea ya saben que es Samsung y SK Hynix y que están así por la memoria para la inteligencia artificial. Si se pincha lo de la inteligencia artificial se cae esto también, cuidado. Y detalle importante, biotech,
small cap, bancos, subiendo con fuerza. Eso es lo que se llama broadening. Esa palabrita está de moda ahora. Lo van a ver por todos los sitios. Aunque ahí no lo ponga, pero esa palabrita la van a ver por todos los sitios. Que es ampliación del rally. El dinero ya no va solo a los 7 magníficos, sino que se está extendiendo a sectores cíclicos y sensibles a los tipos. ¿Qué más dice ahí? Pues que los perdedores son todo lo que olía a guerra y a inflación. El petróleo desplomándose un 31%, defensa, ojo, menos 16%, energía menos 15%, oro menos 14%. Vamos, traducción, que el mercado está deshaciendo a toda velocidad la prima de riesgo geopolítica y de inflación que se había construido. Cuando el petróleo cae un tercio, defensa cae ya a doble dígito en el mismo trimestre, en que los semis suman un 88, pues creo que tiene razón Harney cuando deja caer ahí en ese párrafo que el mensaje es que el mercado ha pasado de modo guerra e inflación a modo boom desinflacionista de productividad por inteligencia artificial. Por ahí van los tiros de lo que quiere decir Harnett. Hoy dice que durante los 2020 el oro machacó sistemáticamente a los bonos porque el mundo era inflación, déficits y desglobalización. Que ese ratio entre bonos y oro rompa la tendencia, pues es la manera de Harnett de decirnos que quizá hemos visto ya el pico de la desglobalización inflacionista y que los bonos podrían volver a competir con el oro como activo refugio. Cuidado porque lo que está sugiriendo es un cambio de régimen potencial de momento, pero un cambio de régimen que no es precisamente un movimiento menor, ¿no? Y el matiz final de este párrafo, pues yo diría que está en que él dice que los hiperescaladores llevan 3 trimestres en lateral. Es decir, el dinero de la IA ya no lo ganan las megacapitalizaciones, sino sus proveedores, los de los picos y las palas, y el resto del mercado. Y esto encaja pues perfectamente con el tema de concentración del SP500 y su posible reversión. Interesante todo lo que dice Harney. El precio es correcto, el precio justo. Bueno, pues aquí lo que hace en este párrafo Harnett es una especie de ejercicio de historia económica comparada entre la excolonia, cuando Estados Unidos era una colonia, y la metrópoli 250 años de datos. Ya saben que está celebrando ahora Estados Unidos esta fecha. Bueno, pues dice que Estados Unidos en esos 250 años ha sido claramente la mejor economía, más población, más crecimiento real, por ejemplo 3,6% anual frente al 2,1% británico, y encima con menos inflación media. Pero atención a este giro. Pese a ser mejor economía, a Estados Unidos le ha costado financiarse más caro que al Reino Unido durante 250 años, pero no mucho. 5,8% frente a 5,6% de media, en el bono a 10 años respectivamente. Lo que nos dice aquí es que, de una manera yo diría que elegante, que no te garantiza el ser la mejor economía del mundo automáticamente el coste de deuda más baja, y que los mercados de bonos tienen una memoria larga y sus propias razones. Y luego en el párrafo hay otra cosa que Harnett dice, yo creo que ahí como casi de pasada, pero que es el verdadero aviso. Dice, la deuda pública americana ha crecido un 5,8% anual desde 1780. Es decir, exactamente al mismo ritmo que el tipo medio que paga por ella, por si no se habían dado cuenta. Y muy por encima del crecimiento real de la economía en todos esos años, que ha sido del 3,6. No, yo creo que esto es una manera sutil de Harnett de meter el tema del déficit y la sostenibilidad fiscal, que ya saben que es uno de sus caballos de batalla habituales. En suma, el excepcionalismo americano se ha financiado con deuda creciendo de forma implacable, podríamos decir, durante 2 siglos y medio. Los bonos, pues, han dado un 5,1% anual desde la independencia, hace 250 años, que para un activo sin riesgo, pues no está mal. Bueno, llegamos al último párrafo donde nos explica ese juego de palabras con el que ha iniciado el estudio, que es eso de rojo, blanco y boom, ¿no?
que son los colores de la bandera americana. De ahí venía la cosa, en plan patriótico bursátil, ¿no? Por el 4 de julio. Bien. Hay dos mitades aquí igual de importantes en este párrafo. La primera mitad es el argumento eterno a favor de la bolsa americana. Dice que ha dado un 8,7% anual durante 200 años y un 9,3% durante 150 años. Y explica, por lo tanto, que no apuestes contra América ha sido el mejor consenso de inversión, el mejor consejo, perdón, de inversión de la historia. Ojo al detalle, es que la diferencia entre la rentabilidad por precio y la total nos muestra que más de la mitad de la rentabilidad histórica de la bolsa americana viene de los dividendos reinvertidos, un tema que solemos no hacer demasiado caso o no darle la importancia que tiene. Casi el 50% de la rentabilidad de la bolsa americana desde que son independientes y hay bolsa viene de los dividendos. También dice que los primeros 50 años de bolsa americana fueron de una pérdida anualizada del 2% y los primeros 100 años planos. ¿No dicen que la bolsa siempre sube? Pues la propia bolsa americana estuvo 50 años con una pérdida anualizada del 2 y los primeros 100 años fueron planos. Un siglo entero sin ganar nada. Dice que fue por culpa de los pánicos financieros de 1819 y 1837, con crisis bancarias brutales, y la ausencia de motores de crecimiento hasta que llegó el ferrocarril, que fue la primera gran revolución tecnológica transformadora. También habla de que en 1792, fíjense qué curioso esto, en 1792 un solo valor, el First Bank de los Estados Unidos, era más del 80% de capitalización de la bolsa de Filadelfia, que era la que estaba en boga por aquella época. Lo que está intentando es hacer un paralelismo con lo que pasa ahora, aunque esto era muy exagerado, ¿no? El 80%. Dice que la bolsa americana solo despegó de verdad cuando apareció una tecnología al ferrocarril que amplió el crecimiento a toda la economía. Ojo a esta clave. Entonces, claro, el mensaje que nos suelta aquí está clarísimo. Esto tiene que dejar de ser la historia de 7 valores o de unos pocos semiconductores y 4 valores de memoria, a ser una historia como la del ferrocarril, que la IA esté haciendo despegar el crecimiento de toda la economía. Ahí será sostenible. De momento, pues no lo es. En fin, que esta semana tenemos a Harnett en plan historiador. Bueno, pues vamos a ver los flujos, que es lo último que nos queda por ver. 55.000 millones de dólares van a caja, 29.100 millones de dólares van a bonos, 2.000 millones de dólares salen de criptos, 3.000 millones de dólares salen de oro y fuertes salidas de dinero de bolsa, atención. 13.900 millones de dólares han salido de bolsa. La salida de criptos de 2.000 millones de dólares para el tamaño de este mercado es muchísimo y es la mayor salida desde noviembre del 2025. También del oro, 3.000 millones para el tamaño de ese mercado es muchísimo y lleva la peor racha de salidas, 7 semanas ya de salidas, desde marzo del 2024. Fuertes entradas de dinero en Japón, las mayores en 7 semanas, y las mayores salidas de bolsa de Estados Unidos, 17.200 millones desde marzo del 2026. Trae bastante dinero en telecos y un poco en tecnología, salidas de energía, salidas de materiales, mayores salidas de energía desde julio del 2024. Pues nada más, aquí termina el paper de Harnett y aquí terminamos el vídeo, que ya está bien. Gracias por aguantar este ladrillo hasta el final. Recuerden que no he dado ninguna recomendación de inversión, todo lo que he dado son mis opiniones, análisis personales, por si pueden servir para incorporar a su análisis y ya que cada uno tome sus propias decisiones. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Recuerden que esta es su cadena internacional para todos los hispanoparlantes del mundo que estén interesados en las finanzas. Les veo mañana domingo en el pequeño vídeo de reflexión del domingo, por supuesto, ahí estaremos. Denle al clic si les ha gustado el vídeo, que es muy importante, nos ayuda mucho, y les envío saludos afectuosos desde una agradable y yo diría que primaveral, aunque estemos en verano, Suiza.
Hasta mañana domingo. Gracias.